Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de elasticidades. La elasticidad, ¿qué cosa es? ¿La han visto por la teoría? Que es una medida de sensibilidad que mide el efecto de una variable sobre otra. Las más conocidas han revisado son la elasticidad precio de la demanda y de la oferta, la elasticidad ingreso y la elasticidad cruzada. La primera, la elasticidad precio, que mide el efecto de una variación de los precios sobre las cantidades demandadas. Y la elasticidad ingreso mide el efecto sobre las cantidades cuando varía el ingreso del consumidor. Y la elasticidad cruzada compara dos bienes, el cual uno varía en cantidades y el otro varía en precios, a fin de determinar si esos bienes se consumen juntos, complementos, o son alternativos. Bien, vamos a ver ejercicios primero de elasticidad precio. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla en que te dicen de que hay un bien X y un bien Y. 2 años, 2009 y 2010. Y tenemos, por ejemplo, que el bien X en el 2009 valía 3 soles, 3 dólares 50 y 1.480 unidades eran las que se compraban. Al año siguiente, en el 2010, el precio subió a 4 dólares 50 y las cantidades disminuyeron a 1.125. En el caso del bien Y, en el 2009 su precio era de 92 dólares y se compraban 29 unidades. En el año 2010 disminuyó a 72 dólares y aquí aumentó el consumo a 35, cumpliéndose la ley de demanda. Vamos a ver las preguntas sobre esta tabla. El bien X, por ejemplo, ¿es muy sensible a la variación de precios, sí o no? Y la pregunta B, ¿es correcto afirmar que la elasticidad precio de la demanda del otro bien, del bien Y, es inelástica? Si es muy sensible, debería ser elástica. Si es poco sensible, inelástica. Vamos aplicando la fórmula de elasticidad promedio y tenemos que para el bien X, primero restamos las cantidades, 1.480 menos 1.125, y luego las sumamos sobre la variación de precios. Primero los restamos, 3.5 menos 4.5, y luego los sumamos. Se debe trabajar el numerador entre el denominador, pero no todo junto. Entonces, si dividimos la diferencia en las cantidades, entre la suma de las cantidades da 0.14, y si dividimos, restamos los precios y luego los sumamos, ese cociente da 0.13. Al dividir 0.14 entre 0.13 te da 1.07. Al ser mayor a 1, el valor de la elasticidad significa que es elástica y por lo tanto es muy sensible a la variación de precios. En el punto B, para el bien Y, primero en el numerador restábamos las cantidades y luego las sumábamos. Y en el cociente de los precios, primero se restan, luego se suman, dividimos, en el numerador da 0.09 y en el denominador 0.12. Y eso da como resultado 0.75. Quiere decir que el bien Y es inelástica, es poco sensible a la variación de precios. En el segundo ejercicio tenemos datos de algunos bienes como es el aceite crisol, el aceite primor y dorina. Y vamos a determinar algunas elasticidades según lo que exige el ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 meses, abril, mayo y junio. Luego tenemos los precios para abril de la botella de aceite crisol es 4.20, luego sube a 4.40 y luego disminuye a 3.80. Y las cantidades varían en abril 8.000, en mayo 7.500, en junio 8.500. En cuanto al aceite primor, es un poquito más alto sus precios, en abril 5.20, luego en mayo sube a 5.50 y en junio sube también a 5.70 y las cantidades van disminuyendo paulatinamente. En abril 5.500, en mayo 5.000 y en junio 5.300.
Luego tenemos Dorina, que puede ser una alternativa de consumo en cuanto a grasas, y tenemos que los precios de la tableta va desde un sol 10 en abril hasta 1,25 en junio, y las cantidades a su vez varían desde 7.000 a 7.800. Entonces te van a pedir que primero sobre esa tabla calcules la elasticidad del yogur Gloria, por ejemplo, entre los meses de... primero hay que calcular la elasticidad-precio para el aceite Primor entre abril y mayo, y luego calcular la elasticidad para el yogur Yolei entre mayo y junio. Entonces, aplicando la fórmula para el primero, según los datos de la tabla, para el aceite tenemos que primero se restan las cantidades, 5.500 menos 5.000 sobre su suma, y abajo los precios. Primero se restan y luego se suman y da como consecuencia, aplicando la fórmula, 1,67. Quiere decir que el producto es muy sensible a la variación de precios. ¿Por qué? Porque tiene muchos sustitutos en el mercado. Ahora vamos a ver para el yogur, que era entre 7.000, las cantidades se restan, menos 7.500, luego se suman las cantidades de consumo de los meses que le piden, luego restamos los precios, luego sumamos y da como consecuencia 3. Quiere decir que es un producto muy sensible a la variación de precios porque también tiene muchos sustitutos en el mercado. En el ejercicio de 3 te van a dar una tabla en la cual hay puntos. Luego tenemos las unidades, son polos Adidas, cuál es el consumo, la variación de la cantidad, que viene a ser cuando vamos de A a B, de B a C, de C a D. En la tercera columna están los ingresos, que van aumentando, en este caso desde el punto A 1.400, en B 1.800, en C 2.400 y en D 3.600. Hay que calcular la elasticidad ingreso. La elasticidad ingreso, de acuerdo a la fórmula que han visto, es la variación de la cantidad entre la variación del ingreso porcentual, y eso, según los valores, determina un tipo de bienes. Primero te piden que completes los datos de la tabla, hallando la elasticidad de ingreso, y que luego determines, según los datos de la elasticidad de ingreso, qué bienes son. Tenemos en la solución que primero, cuando vamos de 2 a 3, de A a B, en el consumo sube una unidad. Por lo tanto, ¿cuánto es 1 entre 2? El 50%. Y los ingresos suben de 1.400 a 1.800. La diferencia de 400 sobre 1.400 es el 28,6. Y ahora, si yo divido de acuerdo a la fórmula de elasticidad, variación de Q entre variación de ingreso, que significa 50 entre 28,6, va a dar 1,75. Por ser el valor mayor a 1, se dice que el bien es normal y de lujo. Luego, cuando vamos de B a C, el consumo de polos aumenta de 3 a 4. Por lo tanto, esa unidad que se aumenta con respecto a 3 que consumían significa el 33,33%. Y los ingresos varían de 1.800 a 2.400. ¿Cuál es la diferencia? 600. 600 entre 1.800, que era el ingreso anterior, también representa el 33,33%. Y la elasticidad va a ser el 33,33% entre 33,33% es igual a 1. Por lo tanto, el bien es normal. Si hubiera sido menor a 1, pero positivo, diríamos que es normal y necesario. En cambio, cuando pasamos de C a D, el consumo de polos Adidas disminuye de 4 a 1 unidad. Por lo tanto, está disminuyendo 3 unidades. Esas 3 unidades entre 4, ¿cuánto va a representar la disminución? 25%. Y los ingresos van a estar aumentando de 2.400 a 3.600. La diferencia es 1.200 y significa que tenemos un incremento del 50%. Pero por ser negativa la disminución del consumo, da que la elasticidad de ingreso es menos 0,5 y es inferior. Por lo tanto, cada vez que tenemos una elasticidad de ingreso con signo negativo, que representa una disminución del consumo y un aumento del ingreso, tenemos un bien inferior.
Ahora vamos a ver elasticidad cruzada. Ustedes han visto que la elasticidad cruzada compara dos bienes para saber si estos son sustitutos o complementos. Si el valor, al aplicar la fórmula, si el valor de la elasticidad cruzada es positiva, significa que los bienes son sustitutos, y si se fuera negativa serían complementos. Aquí vamos a comparar fideos con salsa de tomate. Los fideos, por tener la letra X, varían en cantidades y la salsa de tomate va a variar en precios. Entonces, las cantidades de fideo van a ir en el numerador. Primero las vamos a restar y luego las vamos a sumar entre la variación de precios de la salsa de tomate. Aquí vemos, aplicando la fórmula, bueno, les están pidiendo que apliquen la fórmula y que luego determinen qué tipo de bienes son según las elasticidades. Tenemos las cantidades en el numerador restándose, luego sumándose sobre la resta de los precios del otro bien sobre su suma, y da que es negativa, menos 6. Por ser el valor negativo, los bienes son complementos, quiere decir que se consumen juntos. En el cuarto ejercicio también es de elasticidad cruzada y comparamos lavadoras Samsung, que tiene X, y lavadoras Frigidaire, que tiene Y. ¿Qué nos está indicando eso? La X, las lavadoras Samsung van a variar en cantidades en la situación antes con respecto a la situación después. Y las lavadoras Frigidaire, que tienen Y, van a variar en precios. Entonces vamos a comparar cantidades sobre precios. Cantidades de Samsung son 50 y 80 y los precios de la lavadora Frigidaire 620 y 630 dólares. Aplicando la fórmula, vamos a tener que el valor de la elasticidad cruzada sería 28.8. Por ser el valor positivo, los bienes son sustitutos. Quiere decir que son alternativos, competitivos. ¿Y esto para qué sirve? Para poder aplicar una correcta política de precios, porque para cualquier comerciante es importante saber qué tipo de bienes están enfrentando. Son productos que se consumen juntos, complementarios, o productos alternativos que compiten entre ellos. Por último, tenemos un problema de aplicación de elasticidad-precio. El problema dice así: la oferta de un bien es perfectamente inelástica para una cantidad de 1.200 toneladas y tiene una curva de demanda normal, dependiente negativa, la cual presenta un equilibrio de precio cuando el precio es 3, ese es su primer equilibrio. La presencia de malas cosechas, la oferta perfectamente inelástica disminuye o se contrae en un 20%. Y te preguntan, ¿cuál sería el nuevo equilibrio? O sea, ¿cuál sería el nuevo precio de equilibrio? Si el valor te dan de la elasticidad de demanda es 0.4. Entonces, aquí tenemos que las ofertas en el gráfico perfectamente inelásticas son totalmente verticales. Inicialmente, el precio es 3 en el eje vertical y la cantidad 1.200. La curva de demanda es la naranja y las curvas de oferta son las azules. El problema dice que por malas cosechas se contrae la oferta, es decir, disminuye un 20%. Quiere decir que de 1.200 disminuye a 960. Y te dicen cuál es ese nuevo equilibrio. Aplicando la fórmula puntual de elasticidades, en que por ser un dato de elasticidad de precio de demanda va con signo menos en el numerador, primero se resta la cantidad de B menos la cantidad de A sobre la variación, la diferencia de precios, precio de B menos precio de A, y se multiplica por el precio de A entre la cantidad de A inicial. Aplicando con los datos del gráfico, tenemos que 0.4 elasticidad precio igual menos la diferencia de las cantidades, 960 menos 1.200 sobre X, que no conocemos, menos 3 por precio anterior 3 sobre cantidad 1.200, lo cual te da, haciendo la ecuación, que tenemos que X es igual a 4.5. Quiere decir que ese nuevo equilibrio era 4.5, un precio mayor al equilibrio inicial, porque se produjo una disminución de la cantidad ofertada. Bien, hasta aquí estos ejercicios. Buenas tardes.